Buenas a todos. Como pueden ver, cada vez yo soy el Cándido, el encargado de hacer videos explicativos de los prácticos para ustedes. Y como pueden ver, siempre me las apaño para encontrar un nuevo medio de comunicación. La vez pasada fue a base ¿qué fue? Me grabé mismo en un pizarrón y ahora, la vez anterior fue con la cámara que tengo, que grabé el lápiz, y ahora es increíble, la verdad. Ahora va a ser con la computadora, tengo un lápiz, tengo esta cosa de acá, y vamos a revisar los prácticos con el estoy agarrando Zoom, y dije, bueno, voy a agarrar Zoom, y ¿qué voy a hacer con Zoom? Voy a hacer prácticos desde acá, a ver, porque así ve mi cara, la misma que lo resuelvo, y no sé, estoy viendo cuál me gusta más para empezar a hacer videos. Aparte ya se graba automáticamente, no tengo que editarlo, es impresionantísimo. Vamos a ver, vamos a sharear vamos a ver, entonces, primero, creo que si puedo agrandar así se me ve más mi cara. Entonces, primero, cambio de variable lineal. Ok, vamos a ver los ejercicios, vamos a ir comentándolos y resolviéndolos. Primero los de la parte 1, tengo acá anotado. Ok, ¿qué sucede con esto de acá? Vamos a estopear el share, y ahora vamos a sharear el whiteboard. Entonces vamos a explicar what is happening here. What is happening. Entonces el ejercicio 1, el 1.1, vamos a ver la parte, ¿qué vamos a ver? No, ahí va. La parte A. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver de esta parte A? Bueno, por supuesto, tenemos que demostrar lo siguiente, que de A a B, de F de T de T, es igual a ¿qué? Es igual a A más P, de B más P, de F de T, A. ¿De qué es esto? ¿De qué? Escribir. De F de T menos P de T. Okay. Esto de acá no, se puede hacer de dos formas, se puede demostrar esto. O sea, lo primero y más importante, por lo que me informaron mis fuentes secretas, es que les explicara, primero, o sea, unas cosas importantes es darse cuenta geométricamente, o sea, qué está pasando. Y es lo que vamos a ver ahora. Es lo que está pasando acá. Vamos a ver. Vamos a hacer un dibujito. Y si yo tengo acá una gráfica, ¿ok? Yo tengo una función, así, esto es f. Entonces la pregunta es, esto es f de x. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es f de x menos p? F de x menos p va a ser la misma gráfica, pero corrida a la derecha p veces, o a la derecha o a la izquierda, o sea, es un trasladado, es una trasladación, esto es trasladar p f, o sea, trasladar p veces para un lado o para el otro, en función de si es positivo o negativo, f. ¿Por qué esto es una trasladación p veces? Bueno, esto es una buena pregunta que les dejo para que lo respondan. ¿Por qué? ¿Ok? Y dado que es una traslación, entonces si yo en la anterior tenía A y B, y tenía esta área de acá en rojo, como es un trasladado, va a ser la misma área que A más P y B más P, de el que está en azul. ¿Ok?
¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo hago para demostrar esto? Bueno, para demostrar esto, tienen que darse cuenta que en las sumas superiores, lo mismo vale para inferiores, ¿ok? Voy a poner solo las superiores para escribir números. En las sumas superiores, por ejemplo, de f y tengo una partición p, esto es igual a la suma superior acá, o sea, sumas superiores de f de x menos p con la partición p más pcita, más p chiquito. ¿Ok? O sea, esto es la trasladación de la partición. O sea, yo tengo una partición en la recta. Esto de acá es trasladar todo más p. ¿Ok? Y ver que esto es igual. Y por lo tanto, si yo consigo encontrar la integral en AB, esto va a ser lo mismo que la integral de A más P, B más P, de la función trasladada P veces. Espero que quede claro esto. Okay. La parte B de este ejercicio es exactamente lo mismo, solo que tienen que notar una cosa. F de X sobre R de T, vamos a poner R mayor a 0, ¿ok? Después les voy vamos a ver primero R mayor a 0. Perdón, hacer coronavirus. ¿Qué sucede? La función, ¿qué va a pasar? Se los voy a mostrar por qué es cierto con un rectángulo. ¿Ok? Si yo tengo que la función es de la siguiente forma, es una constante de A a B, y ponerle que la constante es C. Entonces, ¿qué sucede si yo hago esto? Si yo hago esto, o sea, la integral de esto, ¿cuánto es? La integral es C por B menos A. Ok. ¿Y qué sucede si yo hago esto de acá? Va a suceder que voy a tener que dividir por R, entonces ponele que R es mayor que 1, para hacerlo más sencillo. Entonces voy a tener algo más chiquito, C dividido R, estoy suponiendo R mayor que 1. Para que quede claro, si R es menor que 1 va a quedar arriba. Pero entonces esta área es menor que esta, yo quiero que sea igual, entonces voy a tener que compensar cuánto A por R, o sea, voy a tener que compensar como para que el rectangulito me quede igual. Si yo tengo que la altura es C dividido R, la base ahora va a tener que ir desde AR hasta DR. ¿Ok? Así el área me queda igual que la otra. Esto es como que un ensanchamiento. O sea, cuando vos multiplicás, o sea, cuando vos sumás, va para la derecha o para la izquierda. Cuando vos multiplicás, es como que se deforma la gráfica o se ensancha. O sea, vos cuando multiplicás la recta R, estás o estirando o contrayendo. Entonces, eh, entonces sabiendo eso, es sencillo demostrar. O sea, primero tenés que saber que para rectángulos funciona. Y después, ver que para una gráfica en general también, lo que está haciendo es ensanchando, y bueno, así es la cosa. Y es lo mismo, saber las sumas superiores e inferiores, ver cómo queda. O sea, tenés que plantearte la misma igualdad anterior, pero ahora modificado para, o sea, ¿cómo quedaría la cosa? Vamos a ver. Si yo tengo que la suma superior, ¿no? De F y una partición E, entonces yo hago la siguiente estimación. Esto va a ser igual que la suma superior de F de X sobre R por R
partición. Esto tendría que ser igual, ¿ok? Y esto es porque yo tengo una partición, la suma superior es el máximo. Entonces, si yo multiplico por R, pero este máximo lo divido sobre R, se mantiene igual. ¿Ok? Demuestren esto. Y con esto queda listo, que la integral... O sea, a ver, les planteo una cosa. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué demostrar lo anterior te ayuda a demostrar lo siguiente? O sea, con lo anterior es un paso previo para demostrar esto de acá. ¿Ok? Es un paso previo para demostrar esto de acá. Y pueden empezar viendo eso, o sea, con rectángulos, porque en el fondo las sumas superiores y sumas inferiores, okay, para cada partición es sumar rectángulos, son rectángulos de esta forma, ¿no? Están sumando estos rectangulitos. Y después lo hacen en el límite que sería tomar supremos e ínfimos. Entonces, eso. Sigamos viendo. La parte C te pide demostrar lo siguiente, o sea, notar esto de acá. Es igual a ¿qué? Perdón, me estoy confundiendo. Me un segundito. A ver. La parte C, claro, no lo voy a escribir, pero la parte C es exactamente combinar A y B. Tienen que combinar A y B. Primero uno y después el otro. En el caso de la primera parte, o sea, tienen que combinar los dos. O sea, combinar lo visto en A y B. Y para probar D, ¿qué tienen que hacer? Para probar D, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? E más A menos C. A ver, hay que ver primero si esto es cierto. Y A y B. Cuando T es A, esto está acá, ¿no? Cuando T es A igual a A, esto está en B. Y cuando T es B, está en A. Así que acá hay un error, si se fijan. Y hay un menos. Ok. Eh, y se dan cuenta de por qué esto es cierto. Es interesante. ¿Por qué esto es cierto? Vamos a pensarlo un segundo. Cuando t es igual a A, esto está en B. Entonces es como que hacer la integral al revés. O sea, esto es hacer la integral de acá a acá. O sea, fíjense que esto es lo mismo que esto que es igual, esto es igual a menos la integral de es- este menos, hay una multiplicación y hay una suma. Y si se fijan, ¿qué sucede? Yo sé que la integral, vamos a ver por qué es cierto. Yo sé que la integral de AB de f de x es igual a que a la integral de, de eh, yo sé que la integral de cuánto es menos, estoy pensando bastante,
¿Cómo combino? Quiero hacer menos X. A ver. Ok, ok. Yo quiero multiplicarlo un menos acá. Así que esto de acá, entonces tengo menos a menos B es igual de f de menos x de x es igual a menos integral de a b de f de x de x. Esto es por la parte B. Ok, ahora si yo le sumo a más b, y esto es igual que, que, que a más b menos a es b, y a más b menos b es a, de f de a más b menos x de x. Que esto es igual a menos la integral de b a de f de a más b menos x de x. Y esto, entonces estas dos integrales, no estaba mal el ejercicio, estaba bien, estas dos integrales son iguales. Chan, 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 dramático, plot twist. Estas dos integrales son iguales y se demuestra así. Usando las partes anteriores, claro. Vamos al ejercicio 2. Del ejercicio 2, aquí unas cuentas. Vamos a ver cómo se hace. Yo lo que quiero es mostrar esto de acá. ¿Cuánto vale esto, no? Entonces, tengo un intervalo entre 0 y b y lo voy a dividir en m pedacitos. Y esto entonces, ¿qué es esto de m? Entonces, ¿cómo te quiero? Tengo que hacer la siguiente cuenta. 1 sobre m. Para la suma superior voy a encontrar, ¿ok? Para lo inferior se las dejo como ejercicio. ¿Ok? La suma superior de una m partición es una partición en m trocitos. Queda esto. Y haciendo cuentas, esto es igual a i igual 1 hasta m de b a la n y a la n sobre m más 1. Ok, y esto de acá es igual a b a la n sobre m más 1 de la sumatoria en IN. Esa sumatoria te da n más 1, n más 1 sobre n más 1 más una k igual 1 hasta n de b tu k n menos k más 1. Este bk es un número, esto es un número, ¿ok? A ver, de k, de n, k, combinatoria n más 1, de n menos k más 1, ok. Y bueno, entonces es importante ver y notar que cuando m tiende a más que infinito, esto tiende a b a la n sobre n más 1. Ok, o sea que esto de acá se va
Si esto multiplican, esto se va con esto. Y entonces tienen que ver que esto multiplicado a esto tiende a cero con... Notar eso nada más. Entonces esto te da igual a b n sobre n más 1. ¿Cómo encontré esto de acá? Es una muy buena pregunta. Esto lo encontré en Wikipedia. Yo no me acordaba cuánto era la sumatoria de I a la n. Ok, eso búsquenlo y se encuentran. Ok, ejercicio 3. Vamos a cambiar azul un poco. Ah, tengo el logaritmo de x igual a que 1x, lo defino de esta forma, el logaritmo. Perfecto, lo vamos a definir de esta forma. Ok, a ver que es creciente. Bueno, lo voy a hacer, se lo dejaré en ejercicio, porque no es difícil, pero vamos a hacerlo. Tomo x más un epsilon cualquiera, un número cualquiera, de 1, ok, menos x1, lo que está adentro, esto es igual a x más epsilon, de epsilon, no de x, 1 sobre t, de t. Y si se fijan, esto no se va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es más grosero. Y esto es de x a x más epsilon, que esto es más grosero. Y va de este lado así. Listo. Ya está. Se finí. Ok. Y eso es si x, eso valía si x era mayor a 1. Ahora, si x es menor a 1, también lo mismo, o sea, pero notar que, o sea, también valía lo mismo, en la misma cuenta. A ver, y de esto deducir que 1 es la única raíz. A ver, sabemos lo siguiente, logaritmo de 1 por la definición es 0. Ya está, nadie más puede ser 0. ¿Por qué? Porque, porque no, o sea, porque imagínate que hay, o sea, ¿por qué? O sea, le voy a preguntar, ¿por qué? Esa es una buena pregunta para ustedes. ¿Por qué no existe U perteneciente a R más sin el 1 tal que log de U es igual a 0? Parte B, tenemos que demostrar una desigualdad. Hay que pensar, muy importante, very important, tener en consideración ciertas cosas. La primera, solo sabemos la definición, o sea, cuando uno hace un ejercicio de matemática, uno tiene que tener en consideración que hay que usar la definición en algún lugar y es muy importante. Acá no hay nada del otro mundo y van a ver a lo que me refiero. Veamos una cosa, x menos 1, yo quiero compararlo con logaritmo. Bueno, al principio son dos cosas que parece que no tienen nada que ver, uno es x menos 1 y el otro es una integral. De 1 a x, de 1 sobre estas cosas así, no entiende nada. Dice, ¿cómo comparo x menos 1 con logaritmo de x? No entendemos nada. Entonces hay que, ¿cómo se comparan las cosas? Uno hace una comparación con cosas comparables. Hay que poner un punto de comparación. O sea, para comparar dos cosas, tenemos que encontrar un punto de similitud. Tenemos que relacionarlos de alguna forma. Si vamos a comparar algo, tenemos que relacionarlos de alguna forma para darnos cuenta de que son comparables. Entonces vamos a hacer eso, lo que estoy diciendo. Y esto es lo mismo que la integral de 1 a x de dt. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es la integral de 1 a x de dt sobre t. Perfecto. Vamos a restarlos entonces. X menos 1 menos logaritmo de x es igual que la integral de 1 a x de 1 menos 1 sobre t
de t. Perfecto. Entonces, la pregunta es si esto es positivo o no. Y la cuestión es, t varía entre 1 y x. A ver, si x es mayor que 1, esto es positivo. Si x es menor que 1, ¿qué sucede? En el caso de que x es mayor que 1, estamos bueno, supongamos en el caso de que x es menor que 1. Esto de acá estamos hechos porque para x mayor que 1, esto es menor que 1. El problema es este, porque esto va a ser mayor que 1. Pero esto va a ser igual a qué? A menos x a 1 de 1 menos 1 sobre t de t. Esto es negativo, pero acá hay un menos, entonces significa mayor. Perfecto. Demostramos la primera desigualdad. Ok, a ver la segunda. La segunda es difícil, al menos que se te ocurra un poco, pero vamos a hacerla. ¿Cómo se así? Es importante ver lo siguiente, o sea, vamos a ver una cosa. Ah, x logaritmo de x menos x más 1 es igual a 1 a x de qué? De x sobre t menos 1 de t. Esto es igual a 1x de x menos t sobre t de t. Y por lo tanto, como t es menor o igual que x menor o igual que 1, en el caso de que x sea mayor que 1, ¿qué sucede? Esto de acá es mayor a 0 y esto es mayor a 0. En el caso de que x sea menor que 1, esto sigue siendo un número positivo, y esta resta que sucede te da algo, eh, te da positivo en el fondo. Porque si es menor que 1, entonces te queda menos x a 1 de x menos t sobre t de t. Y esto está entre esto de acá, que está negativo, pero este negativo se va con esto, entonces esto es más o igual que 0 para todos los casos. ¿Ok? En el fondo es hacer esto y ya está. Entonces está demostrada las desigualdades que queremos probar. ATC. Ok. Sabemos que el logaritmo de A es que es A 1 sobre T de T. Entonces, ¿cómo vemos esto? Sabemos lo siguiente, que x a x de dt sobre t es igual a ax1 sobre t de t, menos 1x1 sobre t de t. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto, entonces, vamos a ver una cosa. Y además, no, que es no cualquier cosa. Vamos a hacerlo de nuevo. De nuevo. Logaritmo de A es 1 de A de T, T. Es igual a 1 sobre X, de X a X, de T, de X, T. ¿Ok? Y esto es igual, listo, mostrar.
Eh, y para el otro lo pueden deducir ustedes es usando esto. Vamos a ver entonces ahora, en el ejercicio 4, ¿qué dice el ejercicio? Un apunte. Te dice que hay una parte opcional, ahí va. Ejercicio 4 es círculos y elipses. Ok, solo voy a hacer un apunte, una puntualización acá, que es la siguiente. Para calcular el área del círculo, la función que está, calculen el área del semicírculo. ¿Cómo? Calculando la integral de esta función. Ahora me dirás, Cándido, ¿cuál es esta función? Esta función es la siguiente. ¿Ok? Y para un círculo de radio R, la función es la siguiente. Debe ser esto. Sí, sí, sí. No, espera, para un círculo de radio R acá falta un... no está mal esto. Ahora, ¿cómo se hace? Se deduce esta función. Si esto es R, esto es X, que va de R menos R. Esto no lo sé, es lo que quiero hallar, entonces sé que X cuadrado más F de X cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces f de x es igual a raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Ay, esta es la función para radio. Perfecto. Hacen la integral y hacen, es usando todo lo que ya saben hacer. Y el 5 es sencillo, el 5 lo pueden hacer solos. Así que por acá termino la primera parte del task. Así que en meeting